A veces parece que tenemos dos cerebros. Uno que tiene un pensamiento crítico, lógico, que planea, que sabe lo que va a comer a la noche, la rutina que le espera para el día de mañana. Y a veces tenemos otro cerebro que por alguna discusión de repente explota, estalla. ¿Por qué será que pasa esto? Bueno, mi nombre es Estela Benítez y hoy vamos a hablar de nuestro funcionamiento, de nuestra biología y del apego. Te voy a seguir contando. ¿Por qué pasa esto? Porque si tenemos un cerebro lógico, un cerebro pensante, que sabemos lo que deseamos hacer y lo planificamos incluso, cuando surge alguna discusión o algo, de repente hace que explotemos. Bueno, justamente la respuesta a esta pregunta no está basada en lo que sería la fuerza de voluntad o la mala voluntad, sino que esta respuesta se halla en la biología interna de cada uno de nosotros. Y justamente esta biología es esculpida en nuestras primeras relaciones. ¿En qué primeras relaciones? Las que son forjadas en nuestra primera infancia. Entonces, queremos entender de dónde viene esa ansiedad, ese miedo. ¿Y por qué le gana a la lógica? ¿Por qué si tengo un cerebro pensante, algo que es una respuesta visceral como el miedo o la ira, le gana muchas veces a este cerebro pensante? El problema justamente pasa porque hay muchas veces entre esas dos pautas una disfuncionalidad, un baile que no va de la mano, ¿no? Como que no hay un acorde. Pensemos la salud mental como un estado de homeostasis entre cerebro, mente y relaciones. ¿Qué pasa cuando ese baile es descoordinado? ¿Qué pasa cuando no va de la mano, cuando no hay ese equilibrio? Tenemos un problema. El tema es que esa disfuncionalidad entre esa sincronía entre nuestra mente, nuestro cerebro y nuestras relaciones se aprende en nuestra primera infancia. Y pensemos una cosa, si el cerebro, que es justamente el neocórtex, es el más evolucionado, ¿por qué reacciona de una manera tan visceral, dijimos? La respuesta está en el cableado, en los tiempos. El tiempo, porque fíjense, este cerebro más evolucionado y el neocórtex que se encuentra en nuestra área frontal, que es el que toma decisiones, es el que elige, es el que tiene el pensamiento crítico, empieza a madurar o tarda en madurar 25 o 27 años. Sí, es muchísimo, ¿verdad? Sin embargo, no está formado sino hasta a partir de los 2 años de edad y tarda entre 25 y 27 años en madurar. Pero la otra parte, la parte emocional, donde se encuentra el sistema límbico, regido por la amígdala, ya viene de fábrica. O sea, la central del miedo, de las emociones, ya vienen con nosotros. Así que pensemos una cosa. Si el gerente general, el que piensa, el que rige, recién empieza a tener práctica en la infancia y en la adolescencia, pero justamente el gerente de seguridad o el jefe de seguridad, que es el sistema límbico, el regido por las emociones, y la amígdala, el que viene con nosotros de fábrica, el que rige no solo nuestras emociones, el miedo, el placer, sino también el apego, hace que justamente marque lo que nosotros vamos a aprender, inclusive antes de que podamos llegar a comprender lo que hacemos. Entonces, el gerente general recién está aprendiendo y el que está llevando el poder desde un principio es el jefe de seguridad. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el ratón Pérez.
un niño que cree que el ratón Pérez va a venir a llevarse su dientito y dejarle el dinero abajo de la almohada. Pensemos en ese ejemplo. El cerebro emocional del niño justamente busca conexión, magia, seguridad, y esa parte de su cerebro es la que domina por completo. No tiene todavía un neocórtex desarrollado, un pensamiento lógico y crítico que diga: ¿cómo un ratón va a venir a mi habitación y se va a llevar mi diente? No, la lógica viene después. La emoción es lo primero. Siempre la emoción es lo primero. Y acá viene un concepto fundamental, que es el concepto de la neurocepción. ¿Qué es la neurocepción? Queremos decir que el sistema nervioso elige antes que mi cerebro lógico. Pues sí, la neurocepción es un proceso que es rapidísimo, es involuntario y es un superpoder que nos ayuda a sobrevivir y totalmente inconsciente. El sistema nervioso, ¿qué es lo que hace? Escanea el lugar, el entorno, el mensaje corporal, el tono de voz con el que me habla la persona que está a mi lado, el ambiente en el que estoy, y lo clasifica, si es seguro, si es inseguro. Y lo hace en automático, lo hace justamente como como un superpoder para poder sobrevivir. El punto es que esta neurocepción a veces puede fallar, es como que puede descalibrarse. Y pensemos en un ejemplo, durísimo el ejemplo, pero lo vale. Pensemos en una mujer que sufre maltrato, que es maltratada. Su cerebro lógico le dice que el lugar en el que está y con la persona que está viviendo es peligroso. Pero su experiencia temprana pudo haberle enseñado que la soledad es más peligroso que el maltrato físico. Entonces, su neurocepción le está diciendo que quedarse es más seguro que irse. Le está diciendo que el abandono es más peligroso que el dolor físico que puede estar sufriendo. Hay una contradicción entre lo que sabe y lo que siente. Entonces, la emoción no es una añadidura, no. Es el centro de operaciones. Por eso es que vamos a profundizar en este tema. Por eso que es vital comprender cómo se formó ese centro de operaciones, cómo se formó al principio de todo. Y para eso vamos a hablar un poco del cerebro trino. El cerebro trino propone que lo primero que se formó fue el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano, más antiguo, solo encargado de la supervivencia, respirar, comer, temperatura corporal, lo básico de lo básico. Segundo, el cerebro mamífero, el sistema límbico, el que está relacionado íntimamente con las emociones, con la seguridad, la necesidad de cuidar a la cría y el vivir en grupo. Y por último, el más moderno, el neocórtex, lo que pertenece al cerebro humano. La capa más nueva, el neocórtex, el cerebro humano, rige lo que es el lenguaje, la toma de decisiones, el pensamiento lógico. Y esta capa nos permite componer sinfonías, poder pensar, analizar, pero también con esa expansión del neocórtex viene la capacidad de imaginación. Y esta capa, la del neocórtex, nos permite componer sinfonías, hacer cosas maravillosas, pero también nos hace sentir miedo. Nos da la capacidad de sentir miedo por cosas que quizás no existen. Con la expansión del neocórtex y la imaginación, podemos estar ansiosas o podríamos estar ansiosas por cosas que en realidad no existen.
Fíjense, nuestro superpoder para poder planificar, para poder programar a futuro, se convierte muchas veces en nuestra kriptonita. Sí, en nuestra kriptonita. ¿Por qué? Porque podemos torturarnos con futuros que aún no existen y que quizás nunca existan. Entonces, esa es la definición perfecta de ansiedad. ¿Por qué ocurre esto? ¿O cómo es que pasa esto a nivel neurológico? Imagínate que ves una rama, pero que a vos te parece que es una serpiente. La información llega al tálamo, que está en nuestro cerebro. El tálamo envía es como una centralita que manda esa información a través de dos vías. Una se llama vía rápida y la otra vía lenta. En la vía rápida, esa información va directamente a la amígdala. La amígdala es como una alarma que detecta una señal de humo y se activa. ¿Qué pasa? Saltás sin pensar, te defendés, actúas para sobrevivir, no pensás si es o no una rama. Sin embargo, la información que va por la vía lenta pasa primero por el córtex, va del tálamo al córtex, a la parte que nosotros tenemos pensante, a la que podemos analizar, tomar una decisión, comparar con lo que conocemos y decir, no, esto no es una serpiente, es una rama. Entonces le volvemos a mandar desde el neocórtex a la amígdala, que es ese detector de humo, un aviso que le decimos, no, esto no es una serpiente, esto es una rama. Entonces la desactivamos, la relajamos y esa amígdala se calma. Ahí estaría solucionado la situación. El problema surge cuando nuestra imaginación convence, o mejor dicho, nuestra imaginación que va por esa vía lenta convence a la amígdala de que lo que estamos viendo sí es un peligro, cuando en realidad no existe tal peligro. Entonces es que se genera la respuesta a esa activación y esa respuesta es justamente el pánico. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ninguna de esas dos vías es suficiente o no es opción? Pensemos en un niño chiquito que está con su cuidador. Pensemos en un niño que no puede escapar. En ese niño se activa una tercera vía, una más antigua todavía. Para ese niño, la primera opción sería pedir ayuda, pedir consuelo, para buscar seguridad. Si eso no se da, se activa lo que hablamos recién, la vía rápida o la vía lenta, y a través de la amígdala está la respuesta de escape o de huida, a través de la hormona del estrés. Pero cuando eso no se puede dar o cuando eso no es opción, sigue la tercera fase. ¿Cuál es? Tirar un freno de mano. La activación del nervio vago dorsal toma el poder y ocurre en respuesta a esa estimulación una parálisis, una inmovilidad. Es como hacerse el muerto. Es lo que hacen los reptiles cuando tienen la muerte segura y ante su depredador para pasar inadvertido, hay una parálisis neuromuscular que simboliza o quiere simular una muerte. Para que eso ocurra tiene que haber una desconexión, ¿sí? Es como que ese nervio vago toma el control y hay una desconexión. Pensemos en una cosa, eso para el reptil es muy útil para que su depredador no lo coma, pero para un ser humano es causa de un trauma tremendo. Si la desconexión, pensemos en esto, si la desconexión es traumática, entonces eso nos pone en perspectiva una cosa, que la conexión es importantísima. Y ahí, justo ahí, es que entra el apego. Entonces, sin conexión, sin esa regulación externa del sistema nervioso, este colapsa. Entonces, el apego no es un lujo,
sino que es un requisito biológico para poder sobrevivir. El apego es un requisito biológico para poder sobrevivir. Y siguiendo lo que dice John Bowlby, que es el padre de esta teoría, una figura de apego debe cumplir dos funciones. Una, ser una base segura, un punto de partida donde el niño se atreve a salir a explorar el mundo y poder hacerlo con confianza. Y también ser un refugio. ¿Para qué? Un refugio seguro que sabe a dónde puede volver si hay algo hostil en ese mundo allá afuera cuando sale a explorar. Es así, es como que la base es el puerto de donde sale el barco a navegar. Y el refugio es ese mismo puerto al que sabe que puede volver si hay una tormenta. Entonces necesitamos de estas dos bases para poder atrevernos a salir a navegar. La base segura y el refugio seguro. Y se van creando lo que explicó el padre de esta teoría, John Bowlby, que justamente en estas miles de interacciones de entre ir y volver, se van creando modelos operativos internos. Estos modelos operativos internos son mapas inconscientes, mapas que nos indican cómo funcionan las relaciones, si el mundo es seguro o si yo soy digno de ser cuidado. Y ese aprendizaje se graba en nuestra memoria implícita. Recuerden lo que dijimos al principio, en donde estaban las emociones, en ese sistema límbico, en el que viene de fábrica, o sea, mucho antes de que se pueda poner en palabras. Hay una sincronía entre cerebro derecho y cerebro derecho entre el bebé y su madre. O sea, el bebé busca una regulación que es la que se la va a proveer su cuidador o su madre. Y cuando esa regulación no se da, el niño colapsa. ¿Por qué? Porque esa desconexión, cuando es crónica, hay consecuencias biológicas. Recuerden lo que decíamos acerca del origen biológico del apego. Cuando el estrés es constante, la amígdala está hipersensibilizada. Hay un daño en el cerebro, justamente en el hemisferio derecho, en esa parte donde se activan esas neuronas espejo entre madre y niños. Se crea en esa desconexión emocional del niño una predisposición a tener una desregulación emocional. Y esa predisposición la acompaña el resto de su vida. Entonces, si podemos entender esto, entonces ahora sí podemos empezar a hablar de los diferentes estilos de apegos. Pero ojo, antes de pensar a contarles un poco de qué se tratan y cuáles son esos diferentes estilos, quiero que quede claro que estos no son etiquetas, sino que son estrategias de adaptación que tiene o que utiliza el niño para poder regular. Son soluciones que el niño usa para poder sobrevivir en el entorno en que le tocó, en el sistema familiar en el que le tocó crecer. Entonces, existe lo que llamamos el apego seguro. El apego seguro se da cuando el cuidador es predecible, es cariñoso, es afectuoso. El niño aprende que puede expresar sus emociones, sus necesidades son escuchadas, son satisfechas. ¿Qué pasa si el cuidador es distante o si rechaza las necesidades que tiene ese niño? Bueno, entonces el niño desarrolla lo que llamamos un apego evitativo. Aprende que para mantener cercanía con ese cuidador, mejor hay que suprimir sus emociones, ¿sí? Hay que no molestar. Se vuelve hiperindependiente, podríamos decir. Y en el caso contrario, cuando el cuidador, por ejemplo, es inconsistente, o sea que está a veces y por otro lado a veces no está, surge lo que llamamos apego ansioso. El niño no tiene claro cuándo contar con esa cercanía hacia su cuidador y cuándo sí. Entonces, es como que el niño tiene que utilizar otro tipo de estrategia, eleva su volumen, exagera su muestra de angustia. ¿Para qué?
para poder asegurarse que se le preste atención. Porque pensemos en una situación. Este niño, el que experimenta este apego ansioso, crece en una incertidumbre en la que no sabe si cuenta o no con esa figura de apego, con esa cercanía hacia esa figura de apego. Y luego está un escenario un poco más difícil, el apego desorganizado. Es cuando el cuidador es a la vez fuente de seguridad, pero también fuente de miedo. Un padre puede ser, por ejemplo, cariñoso en un momento y de repente puede convertirse para el niño en una figura aterradora. Entonces, esta situación es para el niño una paradoja irresoluble. ¿Por qué? Porque el niño, su instinto le dice que corra a la figura de apego para sentir seguridad, pero justamente esta figura de apego representa una amenaza para él. Entonces no hay estrategia posible para este niño. El sistema del niño colapsa, queda atrapado en un caos. La idea central de todo esto, para que podamos llegar a comprender, es que nuestro cerebro, que el cerebro de las personas, biológicamente necesitan y están preparados para la conexión. Y cuando esta no se da o se da de una forma desorganizada, es que aparecen estas estrategias para no perderla. Estas estrategias del niño para poder conservar esa cercanía a esa figura de apego. Lo que pasa es que esas estrategias son en un principio funcionales para el niño para mantener esa cierta seguridad que necesita. Lo que vamos a aprender luego y más adelante, cuando esas estrategias perduran en la vida adulta del niño y las consecuencias que traen. El apego temprano, entonces, no es solo psicología, es neurobiología aplicada. Construye la arquitectura que nuestro sistema va a utilizar después para poder regular el estrés durante toda su vida. ¿Para qué? Para poder sentirnos seguros, para poder relacionarnos. O sea, la ansiedad y la dificultad para tener relaciones no son un defecto, sino son un eco. Un eco de las estrategias de supervivencia que un día nos fueron útiles y que tuvimos la necesidad de poder implementarlos. Pero aunque nuestra primera infancia construyó esos cimientos, no significa que tenemos que vivir para siempre en una misma casa con esas goteras. Se puede reformar. Entonces, no son estrategias que nos condenan, sino que siempre tenemos la posibilidad de poder volver a construir. Podemos entonces, a través de nuevas relaciones y de terapia, aprender a ser nuestro propio refugio. Volver a construir ladrillo a ladrillo un tipo de seguridad, pero desde adentro. Bueno, espero que les haya gustado esta charla. Los espero en el próximo video.